Ahí está. Gracias. ¿Vamos? Bendiciones para todos los que nos siguen por ahí. Bendiciones a todos los que me están siguiendo por acá. Amén. Bien, paso el días y horario. Nosotros nos estamos reuniendo acá en 9 de julio 960. ¿Sí? Una casa de familia. Estamos iniciando en casas. Entre Gascón, 2 días sábado, 19 horas, y martes tenemos escuela, también 19 horas. Amén. Si quieren acercarse al ministerio, bienvenidos y benditos sean. Amén. Bien, venimos viendo lo que el Espíritu viene ministrando en este tiempo, que es la separación. Cristo, el separador de aguas. Amén. Vemos ahí en Génesis capítulo 1, ¿sí? Primer día, el Señor desde su voz da la orden, y se genera su luz, que es Cristo mismo. Si vemos a Cristo, por eso como dice ahí en el capítulo 1 del libro de Juan, todo fue hecho por Él, para Él. Amén. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Amén. Entonces podemos ver a Cristo en absolutamente todo lo que ha sido creado. Amén. Y cada día de la creación vemos una capacidad de Dios en Cristo, ¿sí? Diferente, distinta. Amén. Entonces, que a su vez está conectada con la creación. Bien, entonces pues vemos que en el primer día el Padre habla, ¿sí? Y comienza a hacer la luz. Desde esa luz que lo genera su voz, cada vez que Dios habla, que el Padre habla, hay luz. Después al segundo día, dice que la tierra estaba cubierta de aguas. Entonces, Él le da la orden a las aguas y hay una separación entre aguas y aguas. Esa separación, ¿sí? Es la persona de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque aguas de arriba, ¿sí? Dijimos lo que significaba aguas, ¿no? Que está conectado con lo celestial, que está conectado obviamente con las palabras del Padre Eterno mismo, ¿sí? Que está conectado con todo lo que viene de Dios. Dijimos el alimento, el aliento, la vida, porque Adán, para que comenzara a vivir, Dios sopla y le da su aliento, agua y viento, agua y oxígeno, el que no naciere, como dice la palabra, del agua y del espíritu. Amén. Pero también hay exactamente todo lo que acabo de decir, pero del lado de las tinieblas. Aguas de abajo, ¿sí? Aguas de arriba, aguas de abajo. Amén. Y Cristo, así como Él viene, ¿sí? Mejor dicho, así como primeramente sucedió en la tierra, así también sucede en una vida cuando aceptan a la luz, cuando aceptan a Cristo y vienen, ¿sí? A su palabra, la voz de Dios, que es luz, ¿sí? Es luz. Y que también son aguas. Eso lo estuvimos viendo en las reuniones anteriores. ¿Se acuerdan cuando David sustrae justamente las piedras con las que derrota a Goliat? ¿Desde dónde? Desde un arroyo, aguas corrientes. Amén. La revelación desde la palabra. Eso derriba y derrota gigantes. Amén. Entonces, pero también hay aguas de abajo. Entonces lo que sucede en una vida, así como en la tierra, porque Dios hace todo desde lo menos a lo más, ¿sí? ¿Cómo viene uno cuando viene al Padre? La primera vez que uno recibió a Cristo, ¿cómo estaba la vida de uno? Vacío. Claro. ¿Y había luz? No. Amén. Entonces, ¿y qué es? Porque tantas veces lo decimos, ¿pero qué es? Y primeramente es en todas esas cosas que estaban mal, donde había muerte, ruina, caos, todo eso, y uno lo vivía como normal y parecía como que nada de malo tenía. Tantas cosas, ¿no? Que a veces no sabíamos y estaban conectadas con las tinieblas. Entonces, justamente lo primero que se genera desde la voz de Dios a nuestra vida es luz. Ahora comenzamos poco a poco a ver nuestra condición y que estábamos realmente mal. Y después cuando esa luz comienza a expandirse cada vez más, entonces es como que cada vez
se trilla más fino en que ahora se ilumina esto. Uy, mirá, acá había tinieblas. Uy, acá ahora también. Amén. Para llegar a la perfección de Cristo. ¿Sí? Para llegar a manifestar la perfección de Cristo, que está en nosotros. A nosotros no recibimos un Cristo imperfecto. Cristo viene perfecto a nosotros. El proceso es para manifestar la perfección que hay en nosotros. Eso se entiende, amén. Pero, como sé que hay gente que me está escuchando por ahí, me tomo el tiempo para explicar. Bien. Y después lo que sucede es la separación de las aguas. Amén. ¿Qué serían las aguas? Es todo aquello que estaba conectado a nuestra vida relacionado a las tinieblas, palabras también, ¿sí? Y ahora vamos a profundizar y vamos a ver cómo a veces se está mucho menos libre de las aguas de abajo que lo que uno cree. ¿Amén? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Porque todo es procesivo. Y procesivamente nos vamos iluminando por completo y procesivamente nos vamos también deshaciendo de todas las aguas de abajo y llenando de las aguas de arriba. Amén. Amén. Por eso Cristo viene a separar las aguas de las aguas. Bien. Entonces ahí en Génesis 1, 6 y 8 habla esto que acabo de decir, ¿sí? Y vemos que suceden algunas conexiones entre los días de la creación, ¿sí? Que nuestro Padre ha creado. Amén. A ver, ¿con qué se asocia? De acuerdo a lo que el Padre creó en esos primeros versículos, ¿sí? ¿En qué se asocia las tinieblas? ¿Vieron cuando nos dice y creó esto y esto, esto y esto? ¿Con qué se asocian las tinieblas? Sí, las aguas de abajo, eso lo venimos hablando, pero ¿con qué más? ¿Qué hizo en el primer día? ¿Y qué más? Léanlo, sino ¿qué hizo en el primer día? Dijo sea la luz lo primero. Sí, Y separó la luz de las tinieblas. Tinieblas. ¿Sí? ¿Y qué más? Luz, tiniebla, por lo tanto, ¿ahora qué hay? Luz. Sí, sí, ya sé. Pero en cuanto... Léanlo, si lo leen, van a dejar de adivinar. Luz, tiniebla. ¿Sí? ¿Y entonces qué fue? Cuando termina el primer día, ¿qué fue? Fue la luz. Sí. El día y la noche. Entonces ahí están las conexiones. Día, luz, día. Noche, Tarde y mañana, día. noche, tinieblas. Amén. Aguas de arriba, aguas de abajo. Entonces hay una conexión entre luz, día, aguas de arriba, noche, tiniebla, aguas de abajo. Amén. Entonces, ¿qué sería esto? Palabras, ¿sí? Que con la capacidad creativa, ¿cuántos saben que las palabras crean? Amén. Nosotros enseñamos, las palabras tienen la capacidad de crear. Amén. Las palabras crean. Entonces, palabras que con la capacidad creativa afectan desde los aires, las aguas y la tierra. O sea, afectan los aires, las aguas, dimensión espíritu, invisible, ¿sí? Y la tierra, la materia. Las palabras afectan las dos cosas, la dimensión invisible y espiritual y la dimensión visible o material. ¿Amén? Amén. ¿Te puedes comunicar, Nico? Ah, bueno, listo. Capaz ya me había dicho que iba a venir, por eso me preguntaba. Capaz le había pasado ahora. Listo. Entonces, Cristo es la palabra que separó, separa y separará las aguas de las aguas, la luz de las tinieblas, las aguas de arriba con las aguas de abajo, el día de la noche. Amén. Bien, ¿y dónde está esto? Vamos a Lucas 12, 51 y 53. Y otro que lea Mateo 10, 34 y 36. Mateo, ¿cuánto? 10, 34 y 36.
Y el primero que dije es Lucas 12, 51 y 53. Dice así, hablando el Señor Yeshua mismo. Dice, ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Amén. Amén. ¿Cómo es esto? Y en Mateo 10, 34 y 36, ¿qué dice? Ahí lo tiene. Todos habían buscado el de Lucas. Mateo 34, 10, 34. Sí. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ajá. Wow, ¿cómo es esto? ¿Qué está hablando acá? ¿De Jesús de Jesús y Yeshua o está hablando del diablo? ¿Por qué dice el mismo que viene a traer eso? Eficientemente comienza, vamos a decir, una rivalidad espiritual. ¿Por qué? Por lo que dice en Génesis 3. Iba a haber una guerra de simiente. ¿Qué es simiente? Semilla o esperma, ¿sí? Genética. No importa que comparta tus lazos sanguíneos en tu misma casa. O tiene el ADN del padre o tiene el ADN del otro padre. O del padre de verdad y el padre eterno, el verdadero, o tiene el ADN del padre de mentira. Entonces, ¿cuántas veces sucede que alguien se convierte en una casa y todo lo que está en esa casa le hace una guerra porque no están convertidos? Amén. Entonces hay una guerra de ADN, lo dice la palabra, es una guerra de simiente. Y ahí empieza lo que dice Yeshua acá. ¿Por qué? Porque si bien él es el príncipe de paz, ¿sí? O también se puede hablar como el rey de paz por Melquisedec, ¿sí? Porque él es Melquisedec. Pero también la paz se tiene que llevar a cabo por todo el desastre que generaron las aguas de abajo desde la guerra primero. Hacer guerra justamente para sacar los usurpadores ocupas y llevar las cosas a su forma y nivel original. Entonces ahí hay paz. Amén. Amén. Por eso dice, más adelante lo vamos a leer, el precio por seguirlo. Aquel que no dejara a su padre, madre, no puede, no está hablando de seguir, hay otra cosa, está hablando de ser entrenado y formado por él para la obra del ministerio. Amén. Sí podés ser parte de una religión, no te comprometes, vas el día que podés, una vez cada tanto, pero para ser entrenado, para cumplir el propósito, hace falta muchas veces ponerlo a él en primer lugar. Amén. Amén. Y desligarte, escucha bien, de las aguas que tienen adentro aquellos que compartían tu mismo apellido. Amén. Pero la palabra dice lo siguiente. Mira, cree vos y después toda tu casa será salvo. No al revés. No toda tu casa va a creer para que después sean todos salvos. Y vos también. No, cree tú. Entregá todo, seguime y yo me voy a encargar de tu casa. Toda tu casa será salvo. Amén. Pero las cosas no van a ser así, no se van a presentar así como así, porque es una cuestión de diseño. Se convierte uno, claro, pero todos los demás no tuvieron todavía esa experiencia y no se convirtieron. Bueno, vos jugátela por él, porque el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, tiene que vivificar desde la fe. Desde la fe yo produzco que se vivifique todos los aspectos de mi vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero el gran ilusionista que usa como el mejor recurso el temor, te dice, no, pero ¿y qué va a pasar?
No, te vas a pelear con tu marido. Ay, y tu hija no te va a ver nunca más. Y tu hijo... Entonces está el temor. ¿Y sabe lo que va a pasar? Por cuestión del temor vas a terminar perdiendo todo igual porque está en su terreno. Lo que uno teme perderlo, o lo que uno teme que pase, lo pone en el terreno de las tinieblas. Porque el temor no es una emoción, Así el temor es un espíritu. Así ¿Cuántos es, saben que el es temor verdad. es un espíritu? Amén. Por eso dice la palabra, no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de amor, valor y dominio propio. Amén. Ese es el espíritu de Cristo. El espíritu del temor es un espíritu contrario a Cristo. Ahí es el espíritu contrario al amor. Amén. Y uno puede decir esto, ay, pero entonces no le estaría dando la razón. Mira, de cualquier forma no te van a entender igual. ¿Mm? Y yo me hundo en las tinieblas junto con todos ellos, teniendo más temor del hombre que de Dios. ¿Sí? O yo me mantengo en la luz y puede que comience a llegar a iluminar a todos ellos. Amén. Nunca el Padre, cuando alguien entregó todo lo que le pidió por él, le dio la espalda y lo dejó tirado. Siempre que alguien dio todo por seguirlo al Padre, fue retribuido y fue bendito. Amén. Pero la mejor herramienta del ilusionista es a través del temor, hacerte creer que si no, y lo que le sigue es cualquier tipo de desgracia. Amén. Entonces, aunque cueste, aunque se levanten en contra, aunque te digan lo que digan, la clave y la llave es perseverar y seguir enamorándome de su voz y de él. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que le pedimos, mucho más abundantemente de lo que pedimos, él proveerá lo que sea conforme a sus riquezas en gloria. Eso es lo que él dice. Pero yo tengo que creerlo. Si no lo voy a creer, entonces estoy en injusticia, porque el justo por la fe vivirá. O sea que si no tengo fe para desatar su justicia, ¿de dónde saco esto? Porque dice que Abraham le creyó cuando él lo llamó, y justamente lo que le dice a Abraham es, deja tu tierra y a tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice que Abraham, que justamente él pertenecía y habitaba en la tierra de Ur de los Caldeos, que es la tierra de brujos, le creyó a él y le fue contado por justicia. Fe está asociado en el mundo del espíritu con justicia, porque lo que el Padre habla es ley. Por lo tanto, si yo me creo, estoy ligado con su ley, y si no creo, entonces estoy infringiendo la ley, principalmente. Amén. Bien, entonces, siguiendo este hilo, ¿sí? Justamente ahí lo vemos cuando Abraham va a sacrificar, porque Dios lo prueba, a Isaac su hijo, y Dios ahí le detiene la mano y le da una descendencia numerosísima, que salen naciones de él. Amén. Entonces, por otro lado, ¿sí? Lo vemos innumerables veces en la palabra, donde aquel que deja todo por debajo del Padre, primero el Padre y después todo lo demás, entonces ahí vemos cómo comienza el orden de Dios. ¿Por qué? Porque en el orden de Dios, ¿qué tiene que ser lo primero? El Padre, nuestro Padre. ¿Quién tiene que ser lo primero? Nuestro Padre celestial. ¿Quién tiene que ser lo primero en nuestra vida? Adonai. Nuestro ser. Desde ahí, después todo lo demás. Amén. Y esto no es una cuestión de conceptos posicionales. Cuando estoy hablando de Dios, se va a demostrar si Él está primero con todo lo que esté conectado con Dios, con todo lo que tenga que ver con Dios. Si yo me comprometo para servirlo en algo y un día no vengo por quedarme a mirar un partido de fútbol, quiere decir que el fútbol está antes que Dios. Amén. Si yo me comprometí para servir en algo y me quedo porque es el cumpleaños de Pepito, Pepito está antes que Dios. Para eso no me comprometo nada. Amén. Pero llega un momento que
para que mi vida se ordene y la luz comience a generar toda la vida, así como la tierra, tenemos que poner el principio. ¿Quién es el principio? Nuestro Padre. Amén. Y Cristo mismo se manifiesta como el principio. Amén. Después de ahí todo se va edificando Así en es. el orden de Él. Pero si no siquiera está el fundamento, que es el principio, entonces no puedo edificar mi casa, que es mi propio ser. Amén. Entonces, ¿y qué se necesita para esto? Fe. El justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? Fe en hacer sin temor, y aunque cueste, lo que tengo que hacer para recibir de Él, para alimentarme de Él, para llenarme de sus aguas, y entonces Él va a comenzar a obrar en todo mi entorno. La mentira del gran ilusionista, el diablo, el padre de mentira, muchas veces quiere hacer creer de que primero tiene que estar todo el entorno en orden para... No. El orden empieza por acá, por mi interior. Amén. Amén. Miren, yo conocí en el camino un montón de gente que, literal, bueno, es más, en el ministerio que yo me congregaba, allá en Uruguay, de paso mando saludos a la gente que me escucha allá, al ministro que el padre envió a Sudamérica desde Europa, la familia prácticamente lo desheredó cuando se convirtió. Amén. Y le pusieron a elegir. ¿Cómo terminó la historia? Con 18 años se vino en un barco sin conocer el idioma a cumplir el propósito que el padre le mandó. Y le mandó. Sí. Amén. Eso es fe. Entonces, ¿cómo le fue? Bien. El padre devolvió todas las cosas con el tiempo. Amén. Pero justamente ahí se levanta también como el espíritu de Goliat. ¿Vieron? A soltarte voces y amedrentarte. Queriéndote hacer titubear y paralizarte para que no avances. De que si no va a pasar esto y aquello otro. ¿Sí? Mentira del diablo. Cada vez que uno sigue, ¿qué hubieran dado todos los demás? ¿No? Cuando todo se manifestó por haber sido alguno de esos 12 que dejaron todo para seguirle. Amén. Pero muchos no se animaron, muchos temieron. Estaban muy arraigados al plano terrenal. Amén. ¿Por qué? Justamente por el estrago hecho por las aguas de abajo. Por eso la palabra dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Se entiende, no? Hablando de principalmente las cosas del espíritu, las cosas espirituales. ¿Sí? No va a estar hablando la palabra de que uno viva caminando mirando para arriba. Como que discernir un poquito. Está hablando de las cosas espirituales y no de las cosas materiales. Porque las cosas materiales me distraen para que yo no me conecte en el espíritu. ¿Amén? Bien. Entonces, dije que el otro pasaje, por ejemplo, también hay Lucas 25:33, si no anoté mal, a veces cada tanto me pasa. No es 25 porque tiene 24. No. Es 14, 25 al 33. Que es justamente lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Sí? Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjese que no dice seguidor. No dice, no puede ser el espectador de lo que hago. Dice mi discípulo. ¿Qué es eso?
no podés, no capacitas para que sea el Espíritu el que te entrene. Amén. Para que te entrene Él mismo. ¿Por qué? Y porque siempre estás desconcentrado y poniendo en prioridad tu padre, tu madre, tu hijo, todo. Y Dios estaba por allá. Entonces no lo escuchas nunca. ¿Y cómo te va a enseñar? Amén. Claro, y todo lo terrenal. Amén. Bien. Entonces dice, bueno, vamos a leerlo hasta ahí. ¿Sí? Después cada uno puede seguir leyendo su casa. Entonces, tanto la tierra como todo lo creado contiene e interactúa y se interrelaciona con agua. Amén. ¿Sí? Venimos entendiendo de lo que estamos hablando. Y en cualquiera de sus estados, líquido, sólido o gaseoso. Amén. Y es una gran conductora. ¿Cuántos saben que el agua es una gran conductora de energía? Amén. ¿Sí? No estoy diciendo que el agua tiene energía, que también es verdad. Estoy diciendo que el agua conduce energía. ¿Se entiende eso? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, esa pared no conduce energía. Yo le pongo un cable, un polo u otro y no conduce. ¿Mm? Agarro una piedra de azufre, tampoco conduce, se va a partir. ¿Sí? Ahora, el metal sí conduce energía. Y el agua también conduce energía. Amén. Eso es lo que estoy hablando. El agua es conductora de energía. ¿Sí? Esto no es no quiero enseñarle una clase de física, ¿sí? Pero debemos entender y estamos llamados a entender el funcionamiento. ¿De dónde saco esto? De que él mismo, ahí en Juan 3:12, dice lo siguiente. Porque una cosa es la religión. Yo para enseñarle principios religiosos no necesitaría entender demasiado cómo funcionan las cosas de la física, de la materia. Pero para enseñarle verdades espirituales sí necesito, porque las verdades espirituales están profundamente conectadas con el funcionamiento de todo lo natural. Amén. Y para entender mejor el funcionamiento de todo lo natural tengo que entenderlo físicamente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor justamente acerca de esto? Ahí en Juan 3:12, algo muy conocido, ¿no? Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Entonces, si no entendemos el funcionamiento de todo lo creado en la naturaleza, de cómo funciona, es muy difícil que entendamos cómo funciona en lo que llamamos los cielos. Amén. ¿Me siguen? Amén. Bueno, entonces, aclarando este punto, debemos entender que cuando hablamos de espíritus, hablamos de entidades, de seres con determinada naturaleza y composición. Cuando hablamos de espíritu, hablamos de entidades, hablamos de seres que tienen un comportamiento, una naturaleza, ¿sí? Y una composición distinta a la terrenal o material. ¿Sí o no? Amén. Yo no puedo hacer un asado, ¿sí? Y decir, bueno, comí un asado y estaban todos los demonios ahí comiendo conmigo, con los ángeles. A veces están, pero en persona, ¿sí? Pero, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Necesitan un medio para materializarse. Amén. ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Es como que, si bien interactúan en la tierra, pero afectan, ¿sí?, cada uno en dimensiones. Amén. A eso es lo que estoy hablando. Es más, los ángeles que fueron y comieron con Lot y todo eso, no pueden, pero tenían físico, sí, pero su carne no era carne terrenal, era carne celestial. Otro día podemos hablar de eso. Amén. Amén. Amén, también. Entonces, ¿y cómo interactúa con todo lo creado esos seres generalmente invisibles, sobrenaturales? Amén. Esas entidades, como estamos hablando, espirituales. ¿Sí? Porque a veces usamos términos de una forma común, pero no entendemos del todo qué son, ni cómo funciona la cosa. Amén. Entonces, estos seres espirituales que no son materia,
que habitan y se mueven generalmente en una dimensión distinta a lo que es el largo, ancho y espesor de la materia. ¿Mm? Por eso el apóstol Yonggi Cho, cuando enseña sobre interceder y crear con la palabra y la fe en el espíritu, y aconseja el visualizar, con los órganos que tenemos en el espíritu, lo que estamos orando, lo que estamos pidiendo o creando, ¿sí? Le llama la cuarta dimensión. ¿Por qué la cuarta dimensión? Porque es una dimensión que excede al largo, ancho y espesor de la materia. Si yo le pongo un dibujo a cada plano, ustedes están viendo en 2 dimensiones, largo y ancho, ¿sí? Pero cuando le presento cualquier objeto, ustedes lo están viendo en largo, ancho y espesor. ¿Amén? Pero hay una dimensión que pasa esas 3 de la materia, y es la dimensión del espíritu. ¿Amén? Por ejemplo, nosotros nos conectamos muy habitualmente en esa dimensión a través de los sueños. O, obviamente, cuando empezamos a orar en el espíritu, ahí también. Es como que esas experiencias espirituales parecieran como que fueran sueños despiertos. ¿Sí? Bien. Porque ahí pudimos conectar nuestro ser interior, que está hecho de esa misma composición, de ese plano, ¿sí? Con esa dimensión espiritual, que no es de la materia. Bien, entonces es por eso que la mayoría de las personas no viven viendo y tocando a espíritus. A veces la cosa se pone medio heavy, pero son los espíritus que irrumpen esta dimensión, y no es que la persona, o por cuestión de cautividades, también está habitando en esa dimensión. Amén. Pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? No es que uno vive ahí bien tocando todo el tiempo demonios por todos lados. Amén. Salvo que se unan por algún motivo las 2 dimensiones. Entonces ahí sí todo se hace sensible de otra manera. Por ejemplo, cuando se unen en un punto las 2 dimensiones, y cuando una persona está endemoniada, ¿sí? Y se manifiestan en el cuerpo de la persona, entonces ahí en ese punto se unieron las 2 dimensiones y se está manifestando lo espiritual en lo físico. Amén. Pero si no es común, digamos. Entonces hay algunos que viven, ¿sí? Entonces hay algunas vías por las cuales estos espíritus se conectan e irrumpen en la tierra a través de la energía, todo lo que tenga energía, en el viento, en el agua y en distintos tipos de energía. ¿Me siguen? Las entidades espirituales, ¿sí? Se infiltran en estos elementos o objetos de la tierra, ¿sí? Por medio de ellos, ¿sí? Irrumpen o se mueven en la tierra. Muchas veces nos pasó en algunas casas que estábamos ahí en una fuerte batalla espiritual por alguna persona, y la luz del lugar comenzó a parpadear. ¿Ven? ¿Qué es eso? Las energías de las tinieblas, justamente, y espíritus de las tinieblas, que también tienen energía, ¿sí? Infiltrando su energía con la energía. Energía espiritual, energía de la materia. Amén. Por eso cuando en alguna casa como que empiezan a batallar un poco, ¡pum!, la puerta se cierra sola. Y pareciera como que un viento la cerró. ¿Qué es eso? Espíritu de las tinieblas, que se están moviendo a través del viento. Amén. ¿Se entiende? Amén. ¿Sí? Interactúan con el viento, interactúan con la energía, interactúan con el agua. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de espíritu, hablamos de viento, ¿sí? Y en el viento o aliento es el origen de la palabra griega para viento, para espíritu, perdón, ¿sí? Y cuando habla que el Padre le dio justamente aliento o su espíritu, ahí es aliento, es el vapor de agua y el viento, el espíritu de Dios, el ruaj. Amén.
¿Sí? Bueno, en este caso sería, por ejemplo, del lado de las tinieblas. Amén. Por eso muchas veces en administraciones de liberación, hemos ministrado liberación a una persona y justamente, ¿qué va a hacer? Va a vomitar, que sale en ese vómito. Y podrá salir muchas cosas, pero siempre hay líquido ahí. ¿Sí? Y aire. Amén. Bien. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces vieron cómo se materializa y cómo se meten por algunos de los aspectos que están creados, ¿sí? Que ellos tienen en común, estos espíritus. Amén. Bien, entonces, entendiendo esto, ¿sí? Como dije justamente anteriormente, ¿m? Que el agua es muy conductora de energía. ¿M? Ahora recordemos también que cuando bíblicamente hablamos de aguas, hablamos de aguas, palabra, voz, voces, aguas, pueblos, naciones, ¿sí? Que habitan en la tierra. Y hablamos de aguas, almas, vidas, alimento, formación, entorno, fuente de conocimiento, fuente de concepto, fuente de pensamientos y emociones, fuente de revelación, origen de mi inspiración, mi fuente de luz, por ejemplo, como está en Lucas 11:34, que dice lo siguiente, y dijo, perdón, estoy en Juan, Lucas 11:34. Lucas 11:34 dice lo siguiente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Sí? Y lo más tremendo es lo que dice el 35. Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna tiniebla, será todo iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Se entiende? Esto es lo que veníamos ministrando cuando arranqué. Amén. El proceso de que la luz lo ilumine todo y el proceso de que las aguas de abajo salgan absolutamente de mí y las aguas de arriba y celestiales me llenen totalmente. Amén. Me inunden totalmente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Jesús está hablando acá, en este caso, cuanto a la luz. Amén. Bien. Entonces, por eso dije, origen de mi inspiración y mi fuente de luz. Hay gente que su fuente de luz, ¿qué sería la fuente de luz? Sería aquello que para esa persona algo es cierto. Aquello que para esa persona, no, eso es, para ella eso le es claro. Ella está claramente convencida de que es así. Amén. O que cada vez que necesita, ¿cuánto conocemos a personas que para tomar decisiones van a pedir consejo y se lo van a pedir a una persona que le da mal consejo? Pero para ella esos consejos son luz y en realidad son tinieblas. ¿Ven? Amén. Por eso dice, si la luz que hay en ti es tiniebla, entonces ¿cómo estará todo tu ser? ¿Cómo serán las tinieblas de tu ser? Mucha gente a veces cree que está en luz en muchas áreas y en realidad no es la verdadera luz. Amén. Bien, de eso es lo que estaba hablando. Entonces, cuando hablamos de aguas, hablamos de todo eso. Amén. Luz sería la visión y forma de ver las cosas. Por eso la pregunta es, ¿cuál es mi fuente? ¿O cuál es la fuente de esa luz? ¿Y de qué aguas, palabra, voz, proviene esa luz? ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Cuál sería la fuente de esa luz? ¿Cuál es la fuente de mi luz? ¿Y cuáles son las palabras? ¿De dónde vienen las palabras? Que proviene esa luz. Amén. No nos olvidemos que Satanás antes de caer era conocido como luz verde. Por eso es un gran imitador de la luz verdadera. Y va a usar a mucha gente para que justamente
y entendamos esto y me adelanto un poquito, desde una edad embrional, ¿sí? Desde que era un embrión, ahí está considerado hasta para los profesionales los 7 años, los primeros 7 años de vida lo toman en cuenta desde que la persona es un embrión y comienza a recibir desde palabras todo tipo de información. Y esa información que está recibiendo constante y continuamente del entorno, e inclusive cuando estaba en el vientre de la mamá, ¿sí? Comienza a generar conceptos en el alma de esa persona. Conceptos que van a ser tomados como verdades. Amén. Y si la verdad es, un ejemplo, ¿sí? Tener un matrimonio y tener un vínculo de fidelidad, pero ella toda la vida recibió su alma información de infidelidad, entonces para ella la infidelidad va a ser la verdad y la fidelidad va a ser la mentira. Porque eso está alojado en su subconsciente y en su inconsciente. ¿Cómo hago para poder cambiar esos aspectos? Y tengo que centrifugarme de las aguas de abajo. Amén. ¿Se entiende eso? Amén. Por eso alguien puede decir, no, pero esto ya yo no hago, no está el instinto, porque bien. Bueno, yo le aconsejo que hasta por si las dudas, comience a orar sin darle orden de que desde su espíritu, su alma, su cuerpo, su mente, su corazón, a las aguas de abajo que desalojen su ser. Porque hay aguas que pueden estar hasta en su subconsciente y tener comportamientos que usted misma no se da cuenta de que están mal, pero están mal, porque son de tinieblas. Distintos tipos de complejos, de posiciones, ¿sí? Bueno, infinidades de cosas que no son del Espíritu del Padre, del Ruaj. Amén. Entonces vemos en Génesis 1, 6 al 8, ¿sí? Y en todo el capítulo 1 de Génesis, que las aguas responden a las palabras, porque antes que nada fuese, Él habló y ordenó, dice el Salmo. Y primero fue la luz, desde su voz. Y después la luz, ¿sí? De ahí ordena sobre las aguas. Voz, luz, y la luz ordena a las aguas. ¿Sí o no? ¿Sucede eso? Amén. Amén. Fíjense y revisen, si no, el Génesis. Primero luz, obedeciendo la voz de Dios. Y después, en el segundo día, las aguas. Luz que ordenan las aguas. Luz que ordenan las aguas. Diga conmigo, luz que ordena las aguas. Que ordena las aguas. Bien, no se vaya en su mente voladora. Y separó de todo lo que tendría su vida y sello de las aguas de la oscuridad y de tinieblas. Él desde la voz, su luz, y ahora separa las aguas de las aguas, separa con sus aguas todo aquello que tenía su sello y su vida. Amén. ¿De dónde los separa? De las aguas de oscuridad y de tinieblas. Amén. Porque esa iba a ser la habitación de tinieblas. Que recuerden que cuando Él comienza a ordenar la tierra, ya había sucedido primero la rebelión en el cielo. Entonces ya había un destino para las tinieblas. Amén. Bien, entonces las aguas de la oscuridad y tinieblas, de los abismos, del caos, del vacío y de la muerte, ¿no? Y conectó a las aguas con la vida de su espíritu, para que las aguas, así como la sangre, transportan la vida de Dios, el Elohim, a todo lo creado. ¿Se entiende? Vieron que si en algún lugar de nuestro cuerpo la sangre no llega, yo obstruyo la sangre para esta falange comienza a quedar negra y se muere. Bueno, lo mismo para todo lo que no le llega a la vida del Espíritu de Dios. Se comienza a quedar obstruido, no le llega la vida de Dios y comienza a morir poco a poco. Amén. Entonces, por eso dije, así como la sangre, ¿sí?
Dios a través de sus aguas la hizo como conectoras, ¿m?, de su energía del Espíritu a todo lo creado. ¿Me siguen? Por eso dice que en el Edén había 4 ríos principales, ¿m?, que transportaban, y esos ríos generaban, llevaban y traían recursos para todo el Edén. Amén. Y entonces en el Edén había sobreabundancia, hasta metales y piedras preciosas había en esos ríos. Amén. Bien, entonces de la misma forma debemos centrifugarnos. ¿Qué es centrifugar? Fíjense cómo nos da luz esto. Someter una cosa a la fuerza centrífuga, para sacar o separar los componentes que la forman. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que separar a la fuerza? Las aguas de arriba con abajo. Las aguas, ¿de dónde? Amén. ¿Ves que dice? ¿Y cómo nos da luz esta definición de centrifugar? A la fuerza. Porque por eso tenemos que hacer guerra. Porque por eso he venido a traer espada a la tierra. Amén. ¿Qué es espada? Palabra. Guerra de palabra. Amén. Para separar las aguas de las aguas. Amén. ¿Vieron cómo todo se va iluminando? Y ahí comenzamos a entender mejor lo que decía Yeshua, ¿sí? Y vemos que no era un loco sectario cruel. Amén. Entonces, de esta misma forma, junto con Cristo debemos sacarnos, centrifugarnos de las aguas de abajo. Por ejemplo, la historia y la Biblia hablan de que, de la descendencia, por ejemplo, de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, quien cargaba con toda la iniquidad de la humanidad y de la tierra antes del diluvio, ¿sí? Entonces, los descendientes de él construyen ni más ni menos que la Torre de Babel y Babilonia, madre de todo tipo de ocultismo, aberraciones y religión. Todos los caminos todos los caminos, ¿sí?, que no son desde la revelación de Dios, es religión. Por lo tanto, la religión no es el camino de Dios. La religión es uno de los tantos caminos que el engañador, Satanás el diablo, le brinda al hombre para que viva engañadamente en algo que cree que es Dios, porque está el nombre del mezclado, pero en realidad no vive una vida de revelación de Dios. Por eso digo, todo lo que no es una vida de revelación del mismo Espíritu de Dios es religión. Amén. Y está mal. Bien, o sea, que este hombre Cam, lleno de la maldad y corrupción de las aguas de abajo, da a luz a estos tipos de espíritus de las tinieblas, de las aguas de abajo, ¿sí? Y de sus descendientes vienen Nimrod, rey emperador, la reina Semiramis y su hijo Tamuz, adorado por los babilonios y por distintos pueblos y naciones de la tierra como 3 dioses principales, ¿sí? Nada que ver, porque algunos lo quieren confundir como que fuera el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nada que ver, porque fueron adorados como 3 dioses distintos y hay uno que se representa como figura y aspecto femenino. Así que nada tiene que ver con el Espíritu, porque nunca se representa en la Biblia el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh o Hakodesh, como una figura femenina. ¿Verdad? Amén. Entonces, son 3 espíritus de las tinieblas. Amén. Y esto tiene que ver con nosotros mucho más de lo que cada uno le parece, porque se infiltró en las culturas de determinada manera, que aunque los padres no creían nada, fueron ateos, pero acarreaban costumbres que se infiltraron en la cultura que tienen que ver con estos espíritus. ¿Me siguen? Amén. Bien. Entonces, esta reina, ¿sí?, es la manifestación en carne de un espíritu de las tinieblas que ya existía en la tierra, ¿sí?, y su culto mucho antes
que María, la mamá de Yeshua, o como algunos lo conocen como Jesús, ¿sí? Conocida como diosa madre de la fertilidad y sexualidad, de la guerra, la caza, también, como dice la Biblia en Jeremías, como por ejemplo Istar, la reina de los cielos o de los aires, y pactando los hombres, así los aires, síganme, presten atención, conocida y venerada como reina del cielo de los aires. Por lo tanto, los hombres, cuando le rendían culto, pactaron los aires de la tierra, las aguas de los aires. Tengan en cuenta que en las nubes hay agua, por lo tanto, la lluvia que caía ya estaba pactada y entregada a esta entidad. Y cuando se clamaba y se sacrificaba por lluvia, se estaba pidiendo a este espíritu. Por lo tanto, cuando la lluvia caía en la tierra, todos los productos, las cosechas, quedaban afectadas por este espíritu de las tinieblas. Amén. ¿Se entienden ahora cómo tiene que ver toda la creación? Y si esto no se desconecta y se conecta, se reconecta con el Cristo, entonces la tierra sigue estando bajo todo ese pacto diabólico y satánico. Amén. Que fue establecido, ¿sí? Desde la caída, desde antes de la caída de Adán, pero ni bien cayó Adán, entonces todo esto terminó siendo cada vez un peor caos. Amén. Y esto nos refleja cómo estaba la tierra ahí en Génesis 6, cuando el Padre dice que se había arrepentido de haber hecho al hombre y de las bestias. Entonces ahí solamente por Noé decide rehacer todas las cosas en el arca, que es sombra y figura del pacto en Cristo. Amén. Amén. Bien. Para algunos el arca representaría la iglesia y Noé tipología de Cristo. Amén. Amén. Bien, entonces, reina del cielo, reina de los aires, por lo tanto, los hombres venerando a esta deidad, ¿sí? Pactando los cielos de la tierra. También, como se dice en la Biblia, ¿no? Era conocida, como dije recién, como Istar, reina del cielo, de los aires, ¿sí? Bien, entonces, todo pactado con esta entidad, los aires. Bien, pero no queda solamente ahí, porque también es conocida como la madre tierra o Pachamama, incluyendo, ¿sí? Los afluentes de agua que están en la tierra mismo. Entonces está asociada ahí con el color negro y de ahí salen las vírgenes negras. ¿Ven? No, nada tiene que ver María, la verdadera María, mamá de Yeshua, que fue inclusive hasta un apóstol de él, sino que estoy hablando de un espíritu impostor que bien le vino, ¿sí? El personaje de María en la Biblia y en la fe cristiana para infiltrarse y seguir llevando su culto idolátrico y pagano a cabo. Amén. Y seguir maldiciendo la tierra y a los hombres. Entonces, fíjense, en el color negro, ni más ni menos, era porque era venerada también como señora de la muerte o de los infiernos. Por eso que para los antiguos griegos, antes de Tánatos, ¿sí? Que es la parca que todos conocemos, ellos representaban a la muerte como una figura femenina. Nix, la diosa Nix. Amén. Entonces, ¿de dónde viene eso? De la misma reina del cielo, que en lo que era las profundidades de la tierra, ¿sí? La madre tierra, Pachamama para algunos, para los griegos también Shea. Entonces, era venerada e invocada y ¿por qué? Era una estrategia para que se le consagraran lo que eran los aspectos de la tierra. Amén. ¿Por qué? ¿Y a cuántos seres humanos afecta? ¿Sí? Si todos los aires que interactúan con la tierra, con el ecosistema y la tierra está pactado. Y sí, a la creación. Amén. Y no solamente queda ahí, ¿sí? Sino que, como dije, y también como señal de la muerte y los infiernos, y de esto deriva el porqué de las distintas vírgenes negras que en el sincretismo hay en la actualidad. O sea, espíritus como este, que en la cultura de Argentina, por ejemplo, se sincretiza con las distintas vírgenes que hay, se conectó desde la caída del hombre, lo que sucede ahí, en el Edén, ¿sí? Con las aguas de la tierra,
y del hombre, las aguas de la tierra, creación, y las aguas del ser humano, por consecuencia afectando y desformando el alma del hombre. ¿Sí? Por generaciones, o sea, alterando y sacándolo de la forma de Dios el Padre, el Abba, pero ahora desde Cristo podemos y volveremos a nuestra forma original. Amén. Este espíritu, como estoy diciendo, es uno de los que se encargó de deformar, a través de conectarse sus aguas con las aguas del hombre, el alma del hombre. Pero a través de Cristo podemos, y no solamente que podemos, sino que volveremos a nuestra forma original. Amén. 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 Escucho pocos amenes. Amén. Desde Cristo Así dije es. volveremos, podemos y volveremos a nuestra forma original. Amén. 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 Así es. Porque eso es lo que el Espíritu está hablando en estos tiempos. Amén. Pero tenemos que ser entendidos. Porque si entendemos, entonces vamos a comenzar a orar efectivamente. Si no entendemos, vamos a quedarnos. ¿Cuántos saben que hay ciclos y niveles distintos de oración? Amén. Entonces el conocimiento es determinante para la efectividad y avanzar en los niveles de oración. ¿A cuánto le ha pasado que ora de la misma forma y entonces no hay respuesta, no hay efectividad en lo que está orando? ¿Por qué será? Y será porque para eso que estoy orando tengo que ascender a otro nivel de oración. Amén. Amén. Bien, le dejo ahí, cada uno profundice en eso. ¿Sí? Aleluya. Entonces, Cristo vino para devolvernos la forma. Diga conmigo, para devolverme la forma. Para devolverme la forma ¿La forma de quién? del Padre, del mismo. La forma de Dios, que dice que lo diseñó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. A su forma. Estamos diseñados a la forma de Dios. Diga conmigo, estoy diseñado a la forma de Dios. Estoy diseñado a la forma de Dios. Amén. Entonces, este espíritu, ¿no?, en esa conexión de agua con agua, deformó el alma del hombre, y ahora voy a entrar un poquito más en eso. Amén. Bien. Ya que desde nuestro espíritu a nuestro cuerpo, todo es formado y trasladado y sostenido por el agua. ¿Cuántos saben eso? Que todo es formado, trasladado y sostenido por agua. Amén. Y ahora le voy a explicar por qué. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos 3/4 parte de nuestro cuerpo agua, ¿sí o no? Amén. Células, glándulas, hormonas, articulaciones. ¿Cuántos saben que los huesos no se tocan uno con otro porque hay una separación de agua? ¿Ven? Las células tienen el volumen que tienen que tener y la función que tienen que tener porque hay agua. Donde no comienza a haber agua, donde hay graves niveles de deshidratación, entonces comienza a haber problemas en todo el organismo, principalmente las células. Células empiezan a morir y ahí empiezan a haber problemas, hasta cánceres. Amén, por falta de agua. Amén. Entonces, y ahora, más allá de la falta de agua, fíjense y analicen conmigo si el agua que tuviéramos en el cuerpo estuviera contaminada. ¿Qué pasaría? Amén. Entonces, es más, ya desde el vientre estamos siendo formados literalmente por y entre aguas. ¿Cuántos saben eso? Amén. Por lo mismo sucede con nuestra alma, que ya recibe, como hasta los profesionales de este sistema descubren, como lo dije hoy, la energía, escuchen esto, la energía de palabras que recibimos, ¿sí?, indicando a las aguas que están ahí, ya lo estamos formando, pero están ahí, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, todo. Están ahí las aguas. Y una palabra le ordena a las aguas que formar. Fíjense cómo es el mismo principio que el Padre ordena, las aguas forman. Las aguas, desde nuestro diseño, van a responder a la voz. Entonces van a tomar una forma. Por eso es grave cuando uno rechazó desde el vientre. Por eso es grave cuando alguien dijo, no, ese hijo es un bastardo. Por eso es grave cuando alguien maldijo y dijo que iba a salir con algún problema
X. Amén. Tenemos que, desde ser entendidos, comenzar a deshacer esas maldiciones. Y si ya pasó y se nació de esa forma, bueno, con palabras volver a dar la forma. Amén. No podemos, no está permitido ya ser vagos para hablar y para orar. Amén. Porque ya el Padre ha revelado lo suficiente como para que uno se tome esas atribuciones. Amén. 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 Al que más se le revela, más responsabilidad se le pretende. Amén. Amén. Bien, entonces, fíjense, ¿no? Todo lo que es palabras afectando y formando el embrión ahí, absorbiendo y sus aguas ordenando. Y por supuesto que si hay maldición hay una conexión ya con el espíritu de las tinieblas. Amén. Es como que hay una entrega. Amén. Bien. Y esto no es que solamente en la embrionaria, esto sucede a cualquier persona, hasta en su adultez. Por eso tenemos que vivir. Una vez estaba ministrando el profeta acá y me dijo, somos conectores y desconectores. Amén. Entonces tenemos que vivir conectando y desconectando. Amén. Observando la situación. Alguien me maldijo terriblemente, maldijo a alguien en mi entorno. Bueno, yo como rey y sacerdote tengo autoridad y tengo poder para conectar y desconectar con las aguas de arriba y las aguas de abajo, según lo que sea necesario. Amén. O sea que desde el embrión, que comienza la primera niñez hasta los 7 años, las palabras ordenan a las aguas en nuestro interior, ¿sí? Por ejemplo, como las aguas del alma. ¿Y cómo formar esa alma? A las aguas de nuestro interior. Y esas aguas se le ordena desde la palabra cómo formar esa alma. Muchas veces si son palabras de maldición, entonces ¿qué van a formar? ¿Sí? O vienen brujería, tantas cosas que se metieron disimuladamente en la cultura. Entonces alguien que, no, capaz que no iría nunca a un rito ocultista, pero le pone la felpita acá y todas esas cosas que no saben ni por qué la hacen, que fueron de brujería, que se infiltraron en la cultura. Amén. Y le hace como que fuera tradición. No sabe ni por qué la hace, porque su mamá lo hacía. ¿Se entiende? Entonces ven toda esa contaminación en las aguas, en el alma. ¿Qué es el alma? Donde están las posiciones, los pensamientos, donde están las emociones, donde está la creencia, el corazón, donde están las creencias. Todo eso está en el alma. ¿Amén? ¿Se entiende? Por eso dice que si la luz que tenés es tiniebla, entonces ¿cómo serán las mismas tinieblas? Bien. Entonces, ni hablar cuando por tradiciones, religiones o creencias entregan y pactan a través de rituales religiosos u ocultistas estas almas y seres, ya sea desde el vientre o la niñez. Por eso qué importante lo que hicimos recién con Milena, de consagrarla al Padre, de soltar palabras y acto profético, que es palabra en acción, ¿sí? En la vida de prácticamente una recién nacida. Amén. A todos nosotros, porque nuestros padres no conocían, ¿sí? o estaban en el engaño de Babilonia, a la mayoría nos consagraron y le pusieron el agüita en la frente de la reina del cielo. ¿Sí o no? Amén. Y andá a saber de cuánto diablo más. Pero ahora nosotros en Cristo tenemos la autoridad y poder, luz y conocimiento para romper, desconectar, conectar. Amén. Y tenemos la bendición de hacerlo con esta generación. Amén. Como no lo habían hecho con nosotros, para que vaya más rápido, ¿sí? Y llegue más lejos. Amén. Amén. Y sea nuestro legado. O mejor dicho, el legado del Padre. Así es. Amén. Gloria a Dios. Bien. Entonces, a través de rituales dije, ¿no?, que se los consagra a las aguas de estos espíritus para que comiencen a deformar sus almas, ¿sí? Ya sea desde el vientre o la niñez, conectando a estos espíritus de las tinieblas con las aguas de estas personas en su espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Esto hace que esa persona esté viciada de la forma de ser de estos espíritus de las tinieblas en su alma, o sea, en pensamientos, instintos, deseos, creencias y personalidad, emociones y etcétera.
Amén. A esto se le suman las palabras recibidas desde nuestro entorno. Recordemos que palabras también son aguas. Palabras también son aguas. Amén. Palabras de rechazo, de maldición, de amenaza, de temor, de violencia, de inmoralidad, de corrupción y de todo lo que no sea de la forma o naturaleza de Cristo, las aguas celestiales o de arriba, producirán un alma deformada. Porque, ¿qué dije yo hoy? ¿Que cuál sería la forma original de nuestra alma? Exactamente. Que Él reprodujo el alma del Padre mismo, de Dios mismo. ¿Sí? La imagen de Dios. Entonces nosotros en este regénesis, ¿sí? Que es comienzo, en este reinicio, en este recomienzo, ¿sí? Tenemos que volver de la deformación en la que estaba nuestra alma de todas estas palabras. Ahora pónganse a pensar unos pares de segunditos. ¿Cuántas palabras habremos recibido a lo largo de toda nuestra vida? La educación que está pactada con los próceres, todos masones, ¿sí? Y se nos transfirió todo eso. Y la palabra dice que así como clavos hincados son las palabras, lo voy a poner así para hacerlo general, del líder de una congregación. Congregación es reunión. Cuando íbamos al colegio nos reuníamos. ¿Cuántas palabras, cuántas ofensas se habrá recibido de algún maestro? ¿Cuántas ofensas habrán recibido de los compañeros de colegio? De nuestro cónyuge, de un hijo, de un abuelo. Y tengan en cuenta que no solamente se habla con la boca, también se habla con acciones. Amén. Y todo eso nuestra alma fue absorbiendo. Amén. Amén. Algo poderoso había compartido profeta Ana Méndez la otra vez, que decía que en esto que expliqué de la formación en la primera niñez, entonces todo lo que absorbió el subconsciente y el inconsciente de una persona queda ahí y fue tomado como verdad, porque comienza a formarse una estructura, un esqueleto, ¿sí? De lo cual después yo voy archivando todo lo que considero y recibo como verdad. Entonces, si la verdad de esa persona fue conflicto, fue violencia, fue divorcio, cuando esa persona esté en un hogar donde el otro le quiera dar amor y todo lo opuesto a la información que recibió, va a haber una voz interna que surja y diga, esto no es la verdad, esto es mentira, la verdad es el caos, la verdad es la violencia, la verdad es el divorcio. Rompe esta atmósfera. Y ahí sucede lo que notamos muchas veces, donde ¿qué le pasa a este? Si estaba bien, pero al final ¿qué le gusta? Amén. Es por esto que sucede la malformación o deformación de las aguas de abajo. Amén. Entonces, todo lo que está fuera de la naturaleza de Cristo, las aguas celestiales y las aguas de arriba, va a producir un alma deformada. Deformada a la forma original del Padre. En una persona, y esa persona, en este estado, también deformará todo a su entorno y creación. Porque uno tiende a ver y a hacer conforme a cómo está el cristal por el que mira. Amén. Por eso habla de si tu ojo fuere malo. Ahí donde está tu ojo, Cuerpo está mal. entonces estará exactamente todo tu cuerpo. Amén. Bien, y para ir finalizando, debemos volver a la forma. Filipenses 2:6. Esto va a respaldar, primero y principal, de que Cristo es su forma. Amén. Vamos a Filipenses 2:6. Filipenses 2, versículo 6. El primero que lo encuentra, léalo, cortito. Leo dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse. Amén. Vamos en la primera parte nomás. El cual siendo, ¿en qué dice? Forma. En forma de Dios. Forma de Dios. Él vino no a ser una franquicia. Es más, no vino a irse para siempre. Él vino a darnos a todos la forma de Dios. La forma del Padre. ¿Por qué? Porque Él no se fue para siempre, sino que Él sigue siendo a través de nosotros, los hijos de Dios, que al tenerlo a Él nos constituye en hijos de Dios. No cristianitos, no cristianos, hijos de Dios. Amén. Cristiano fue algo que el Imperio Romano ahí le puso a los que creían en Cristo, pero Dios siempre nos llamó hijos de Dios. Amén. Y también una estrategia satánica para, vamos a decir, oscurecerle al hombre su genética y su linaje verdadero. Amén. Amén. Hijos. Si somos hijos de Dios, genética de quién tenemos. Padre. Amén. Linaje de quién somos. De Cristo. Entonces la forma original de quién es. Padre. Amén. Entonces nuestra alma tiene que ser la forma de pensar de Dios. El cómo siente Dios. Amén. Nuestro hacer voluntad. Y hacer lo que Dios quiere que hagamos y eso hacer. Amén. Eso es lo correcto. Cuando no está eso, entonces porque hay una deformación. Tenemos que tratarlas en las aguas que dan forma. ¿Cómo se va formando el cuerpo de un ser humano? ¿Cómo se va formando el cuerpo de un ser humano? En el vientre, con las aguas. Con las aguas. ¿Cómo se formó la tierra? Las aguas. Amén. Aguas que son, también son palabras. Entonces, alinearnos a la palabra, no hablar cualquier palabra, alinearnos a la palabra para ordenar a que todo sea formado o reformado. Las aguas nutren para bien o para mal. Amén. Porque así como las palabras que dan vida o muerte, las aguas te contaminan y te envenenan, o las aguas te dan vida y te forman para que produzcas más vida. Amén. 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 Bien. Y 1 Corintios 6, 17 y 19. Para terminar. 1 Corintios 6, 17 y 19. Ese también está acertadísimo. Y dice así. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cristo es la forma del Padre. Ok. Pero acá estamos soltando, amén, fundamento de que nosotros no somos algo distinto. Dice, el que se unió, todo lo que estamos acá recibimos a Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces Él vino a nosotros. Y si nuestro espíritu se funde con Él, un espíritu, somos con Él. Por lo tanto, yo soy el Hijo. Diga conmigo, yo soy el Hijo. Yo soy el Hijo. No solamente un hijo, yo soy el Hijo. Amén. ¿Por qué? Porque el Hijo está en mí, porque está unido a mi espíritu. Sería una herejía si yo dijera que soy otro hijo sin Cristo. Pero como Cristo está en mí y soy uno con Él, entonces yo soy lo que Cristo es. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Yo soy lo que Cristo es. Diga conmigo, yo soy. Yo soy Todo lo que Cristo es. todo lo que Cristo Yo soy es. Yo soy Lo que mismo Cristo lo que el mismo Cristo es. es, Con todo lo que eso implica. con todo lo que eso implica. Amén. Y el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea que, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿El Espíritu de quién? De Cristo De Cristo y de quién más. y del Padre. Y de Dios mismo. O sea que si yo soy el templo y Él está en mí y mi espíritu uno es con Él, esto será un cascarón distinto que uno ve cada uno, pero la esencia es Dios y es Cristo. Amén. 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 Aleluya. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A la forma del Padre. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Comenzar a ordenarlo desde la palabra Amén. y el espíritu. Amén. Todas las cosas. Amén. Reconectar. Amén. Amén. Vamos por la calle, hay un gajo de todo el agua así, ordenemos el árbol que tome la forma del Padre. Amén. Hay un animal que está todo,
Ordenémosle al animal que tome la forma del Padre. Desconectemos de las aguas de abajo, conectemos con las aguas de arriba. Amén. Amén. Pero primero, hagámoslo en nosotros. Amén. Amén. Porque si estamos deformados, vamos a deformar todo lo que... ¿Sí? Amén. 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 Bien, entonces somos uno en Cristo, por lo tanto fuimos y somos hechos con la misma forma de Dios. El Padre. Amén. 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 Vamos a orar, ¿sí? E ir cerrando, trayendo nuestra ofrenda. Amén. Que tiene diezmos. Bueno, ya saben cómo nos manejamos. Después estoy orando por cada uno personalmente. Amén. Levanten su mano ahí donde están. ¿Sí? Una vez que comenzamos a orar, pueden ir pasando a ofrendar el que haya traído su ofrenda. Amén. Papá, gracias te damos. Levanten su mano derecha por esta palabra, por esta luz. Padre, recibimos tu palabra y tu luz. Padre, sea tu espíritu volviéndonos diligentes y produciendo, Padre, sea en cada uno formado, Padre, el hacer, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. O sea, tu alma alineada a cada uno para que podamos decir con toda legalidad, como dijo tu mismo apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Ya no vive el alma deformada, sino que vive el alma con la forma de Dios. Amén. Gracias. Mi espíritu y mi alma con la forma del Padre. Amén. Ponga su mano ahí en su cabeza. Y ordene ahí. Ordene desconectarse de las aguas de arriba, de abajo. Ordene desconectarse de las aguas de abajo. Alma mía, te ordeno que te desconectes ahora de las aguas de abajo. Mente, del espíritu, del alma, del cuerpo, desconectate de las aguas de abajo. Seco ahora a las aguas de abajo que hay en mí. Seco las aguas de abajo que hay en mí. Seco las aguas de abajo que hay en el medio ambiente donde yo ande. Donde yo ande automáticamente se secarán las aguas de abajo. Amén. Así como se abrieron, como pasaron en seco por el desierto, cuando se abrió el Mar Rojo. Las aguas de abajo para un lado y para el otro. De la Amén. misma forma se abrirán las Amén. aguas de la unción de Aleluya. Moisés delante mío. Así es. Se abrirán las aguas, se Aleluya. secarán las aguas de los ámbitos Aleluya. que están conectadas con las aguas de abajo. Amén. Y comenzarán a conectarse las aguas de arriba con todo mi ser, desde mi espíritu, desde mi alma, desde el cuerpo como templo y como envase. Pero la unción de las aguas de arriba trascenderá los límites de mi cuerpo, transformando ámbitos, transformando territorios, transformando familias, transformando personas, transformando seres, transformando la creación nuevamente, conforme al diseño y la forma del Padre. Ordeno ahora a mi ser, a todo mi entorno, a todo lo que respiro, todo lo que se conecte con mi respiración. Ahora se conecta, se reconecta con las aguas que llevan a la forma del Padre, que llevan a la forma de Cristo. Amén. En la unicidad que hay entre el Padre y el Hijo y el Padre. Santo, santo. En los ámbitos laborales se secan las aguas de abajo. Se secan las aguas de abajo. Vamos a abrir su boca y profetice. No es el momento de estar distraído. Abra su boca y profetice. Porque cuando desaprovechan estos momentos, entonces después viene la aflicción y después oprime pitón y después está como se está. Entonces aprovechen los momentos. Amén. No les dé lugar al estupor espiritual. Aprovechen los momentos en el espíritu. La bendición son para los violentos que la arrebatan. Entonces arrebate, porque acá no hay un tonto que está hablando. Acá hay un profeta de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Y si ha venido a esta reunión hoy, no ha venido a perder el tiempo. Por eso abre su boca y profetice. Aleluya. Escucho bocas abiertas profetizando. Abra su boca y comience a profetizar. Exactamente, profetice la sequedad de las aguas de abajo sobre su ámbito laboral, sobre los ámbitos de su familia, sobre su esposa, sobre su esposo, sobre sus hijos. Aprovechen la atmósfera de la unción. El tren de Dios pasa y uno tiene que estar a disposición y ser sensible para subirse. El tren de Dios no me va a andar persiguiendo, porque Él es Dios. Santo,
santo, santo, Seca las aguas de santo. Leviatán. Se seca, Padre, ahora en el territorio donde nos has puesto y donde nos vas a llevar antes de que lleguemos físicamente. Se secan las aguas de abajo. Ahora, tu fuego comienza a evaporar, el fuego de tu luz comienza a evaporar absolutamente las aguas de abajo. Y las aguas de arriba, Señor, se abren ahora. Se abren ahora la catarata de los cielos. No gobernarán mi familia, sino que las aguas de arriba gobernarán, las aguas de Cristo. Y se desbloquea la fuente de los abismos para que se inunde todo de las aguas de arriba. Aguas que justifican, aguas de juicio, aguas de paz. Primeramente tu justicia. Tu justicia trae paz. La espada que trae justicia para que se establezca la paz. Viento recio que seca las aguas de abajo. Lluvia de sal que seca las aguas de abajo. Y se levantan pueblos que con toda la sazón de la sal comienzan a ser la verdadera sal para este mundo, secando las aguas de abajo. Pero reseccionando toda la humedad y el agua de arriba, para conectar la tierra con las aguas de arriba. Sea conectada la tierra con las aguas de arriba y sea desconectada la tierra de las aguas de abajo. Como los días de Noé, como los días de Noé, como los días de Noé. Santo, santo, santo. Todo comienza a revivir y a ser formado. Amén. Conforme a Aleluya. Cristo. Amén. Aleluya. Para que sea puesto el fin de la tierra de cardo y espino, Amén. estableciendo el principio del paraíso del Rey. Hecho está y consumado es. Amén. 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 Aleluya.